Súper. Bueno, muy buenas noches, tutora y compañeros. Queremos presentar hoy la tarea 4, identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lina Marcela Criollo, tengo 25 años, estudio Administración de Empresas y hoy vamos a desarrollar la tarea 4 del curso eh, Contratación Pública. Perfecto. Como lo mencionaba la compañera Lina Marcela, los cuales somos los dos que estamos grabando el video, ella y mi persona, en compañía de este trabajo lo hicimos con la señorita Juliet Tatiana y la compañera Gilma Constanza Tamayo Vargas, las cuales hicieron una parte del trabajo y nosotros estamos presentando el video. Entonces, qué pena. En el siguiente trabajo, entonces vamos a presentar lo que significan los contratos civiles. En este caso, el contrato civil es un acto jurídico privado donde dos o más partes de mutuo acuerdo crean una serie de obligaciones y a su vez generan derechos. Estos se encuentran regulados en el título tercero a partir del artículo 1254 Código Civil Español en adelante. Esos contratos pueden ser clasificados de varias maneras y una de las clasificaciones más comunes se basa en si son nominados o innominados. Entonces, contratos civiles. Entonces tenemos los dos diferentes, uno contratos civiles nominados. Los civiles nominados son aquellos que tienen una denominación específica en el Código Civil. Algunos ejemplos de contratos civiles nominados son la compraventa, el arrendamiento, el préstamo, la donación, el comodato, el mutuo, el mandato y la sociedad. De los contratos civiles innominados, son aquellos que no tienen una denominación específica en el Código Civil, sin embargo, se consideran contratos civiles porque cumplen con los requisitos generales de los contratos establecidos en el Código Civil. Clasificación de los contratos civiles. Prestaciones. Entonces, el contrato a título oneroso son aquellos en los que las partes se obligan a dar o hacer o no hacer algo a cambio de una contraprestación. Y contratos a título gratuito son aquellos en los que una de las partes se obliga a dar, hacer o no hacer algo sin recibir una contraprestación a cambio. Por la forma, entonces contratos formales son aquellos que deben constar por escrito para que sean válidos y contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan sin necesidad de que consten por escrito. Y la diferencia por el objeto, entonces, contratos de consumo son aquellos en los que una de las partes es un consumidor y la otra es un proveedor. Contratos de trabajo, entonces, son aquellos en los que una persona se obliga a prestar servicios personales a otra por una remuneración. Entonces, tipos de contratos civiles. Entonces, los tipos de contratos civiles, algunos de los tipos de contratos civiles más comunes son los siguientes. Arrendamiento se obliga a ceder el uso y el goce de algo a cambio de un pago. El préstamo es un contrato en el que una parte se obliga a entregar una cantidad de dinero u otra cosa fungible o no fungible a cambio de la promesa de restituirla en el futuro. Y donación, la donación es un acto por el cual una persona transfiere gratuita o revocablemente una parte de sus bienes a otra persona que lo acepta. Eh, Tipos de contratos civiles. Dos o más personas se obligan a colaborar en una empresa o actividad común con el fin de repartir a las ganancias o pérdidas que se produzcan. Compraventa de bienes inmuebles. Se trata de un documento que describe los compromisos que adquieren tanto la persona que vende la propiedad como quien decide adquirirla en el que queda el compromiso de entregar el inmueble luego de pagar el valor pautado. Mandato. Es un contrato en el que una persona mandante encarga a otro mandatario que realice un acto o una serie de actos en su nombre y por su cuenta. Un contrato en el que una de las partes entrega a otra gratuitamente una especie de mueble o raíz para que haga uso de ella con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. Perfecto. Entonces, consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos privados. Entonces vemos consecuencias como
Las consecuencias del incumplimiento en un contrato privado pueden variar según los términos del contrato y las leyes aplicables en la jurisdicción correspondiente a alguna de las consecuencias comunes. Eso lleva a una indemnización. Cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones contractuales, la parte perjudicada puede tener derecho a reclamar daños y perjuicios como compensación por las pérdidas sufridas debido a incumplimiento. Los daños pueden ser compensatorios para cubrir las pérdidas reales, punitivos para castigar al infractor o liquidados establecidos en el contrato. Cumplimiento forzado. Otra de las consecuencias. En algunos casos, el tribunal puede ordenar que la parte incumplidora cumpla con las obligaciones. Se conoce como cumplimiento específico y es una medida que se utiliza cuando el pago de daños y perjuicios no es una solución adecuada. Qué pena. Eh, Rescisión del contrato. En lugar de buscar daños y perjuicios, las partes pueden prescindir del el contrato debido al incumplimiento. Esto significa que el contrato se considera nulo y las partes quedan liberadas de sus obligaciones. El contrato puede establecer tasas de interés por incumplimiento y la parte incumplidora podría tener que pagar los costos legales en los casos en los que se requiera un litigio. Incumplimiento anticipado. Si una de las partes comunica su intención de no cumplir el contrato antes de la fecha del vencimiento, esto puede dar lugar a un incumplimiento anticipado. La parte perjudicada puede tomar medidas legales en respuesta. Perfecto. Principios que se aplican en los contratos privados. Los contratos privados están regulados por principios legales que se aplican en la mayoría de los sistemas jurídicos. Estos principios son fundamentales para la formación, interpretación y ejecución de contratos. A continuación se describen algunos de los principales legales comunes que se aplican en los contratos privados. Entonces, tenemos principio de autonomía de la voluntad. Este principio establece que las partes son libres de acordar los términos de un contrato de manera voluntaria, siempre que no infrinjan la ley ni vayan en contra del orden público. En otras palabras, las partes pueden estar y los tribunales generalmente respetarán esos términos. Principio de cumplimiento de buena fe. Entonces, las partes tienen la obligación de actuar de buena fe en la celebración y ejecución de un contrato. Esto implica que deben cumplir con sus obligaciones de manera honesta, leal y justa, y no deben emprender acciones que obstaculicen indebidamente el cumplimiento del contrato por parte de la otra parte. Principio de legalidad, los contratos deben ser conformes a la ley, los términos y condiciones del contrato no pueden ser pertinente, los contratos que sean contrarios a la ley serán nulos o ineficaces. Principios de capacidad. Que un contrato sea válido, las partes deben tener la capacidad legal para celebrar un contrato. Eso significa que deben ser adultos, competentes y no estar sujetos a incapacidades legales como la incapacidad mental. Principio de no discriminación. Los contratos no deben contener términos que discriminen a las partes basándose en características protegidas por la ley, como la raza, el género, la religión o la nacionalidad. Principio de interpretación de buen sentido. Cuando existen ambigüedades en los términos de un contrato, los tribunales suelen interpretarlos de manera que tengan sentido y sean razonables, tomando en cuenta la intención de las partes. Principio de equidad. Los tribunales pueden intervenir para modificar los términos de un contrato o incluso rescindirlo en casos de abuso o desequilibrio evidente en las relaciones contractuales. Principio de cumplimiento. Las partes tienen la obligación de cumplir con sus obligaciones contractuales, tal como se establece en el contrato, a las consecuencias legales como daños y perjuicios. Compañera. Cuarto, analiza la diferencia entre lucro cesante y daño emergente. Sobre la noción de los perjuicios materiales, el artículo 1614 del Código Civil dispone, entiéndase por daño emergente el perjuicio a la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente.
o de haberse retardado su cumplimiento. Y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumpliéndola imperfectamente o retardando su cumplimiento. Cámbiala, por favor. Quinto, define y explica la otra, por favor. Define y explica qué es la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. La responsabilidad civil se refiere a la obligación de una persona o entidad de compensar a otra por los daños o perjuicios causados como resultado de una acción y omisión. Esta responsabilidad puede surgir en dos contextos principales, contractual y extracontractual, cada uno de los cuales se refiere a situaciones diferentes. Continúa, por favor. Bueno, la responsabilidad civil contractual nos dice que la responsabilidad civil contractual se deriva como un contrato legalmente vinculante entre dos o más partes. Cuando las partes celebran un contrato, asumen ciertas obligaciones y derechos y se espera que cumplan con los términos y condiciones del contrato. Si una parte incumple sus obligaciones contractuales y causa daños a otras partes, se considera una violación de contrato y puede dar lugar a una reclamación de responsabilidad civil contractual. En ese contexto, la parte perjudicada generalmente busca una compensación por los daños sufridos debido al incumplimiento de contrato. La medida de daño se basa en lo que se habría obtenido si el contrato se hubiera cumplido correctamente en el artículo 1602 del Código Colombiano, que establece que todo contrato legalmente celebrado en una ley para los contratantes y no puede ser inválido sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Dentro de la responsabilidad civil extracontractual, nos dice que también es conocida como responsabilidad civil delictual. Se refiere a la obligación de una persona de compensar a otra por daños o perjuicios que no están relacionados con un contrato. Esta forma de responsabilidad civil se basa en actos ilícitos o negligentes que causan daño a otra persona o prioridad sin que exista un contrato previo entre las otras. Por ejemplo, si alguien causa un accidente de tráfico debido a su negligencia y como resultado la otra persona resulta herida, se puede presentar una reclamación de responsabilidad civil extracontractual. La medida de daños en casos de responsabilidad civil extracontractual suele ser el resarcimiento de los daños reales sufridos. Gracias.